Gloria al Señor. Toda persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en Jesús, es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Es ciudadano del cielo, es hijo e hija de Dios. Amén. Y representa a Cristo aquí en la tierra. Amén. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es la presencia de Cristo físicamente aquí en la tierra. Amén. Vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12. Comencemos en el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces vemos nuestro cuerpo natural. Luego tenemos muchos miembros, tenemos manos, tenemos pies, tenemos oído, tenemos ojos, nariz. El cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene muchos miembros. Amén, diferentes miembros. Amén. Tiene muchos miembros, así como lo dice la palabra de Dios que estamos leyendo aquí. Pero son uno, ¿cierto? Es uno, somos uno. La iglesia es Cristo. Cristo tiene una sola iglesia. Eso hablamos anteriormente, hablamos de que el cuerpo de Cristo es uno, la iglesia de Cristo es una, la verdadera iglesia. Amén. De los que han nacido de nuevo, los que creen en Jesús, los que viven de acuerdo a su voluntad, los que reciben su palabra. Amén. La sana doctrina, la doctrina de Cristo, la doctrina apostólica. No solo la escuchan, sino que viven en ella. Esa es la verdadera iglesia de Cristo, es el verdadero cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, el cuerpo de Cristo es uno solo. Amén. Cristo no está dividido. ¿Eh? Así como nuestro miembro del cuerpo, nuestro cuerpo natural no está dividido, así el cuerpo de Cristo, el verdadero iglesia, el verdadero cuerpo de Cristo no está dividido. Aleluya. Sigamos. Pasemos al versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sea, hermanos y hermanas, no importa tu nacionalidad, cuando venía a ser parte del cuerpo de Cristo, somos uno solo. Uno solo. Uno solo, con el Espíritu del Dios bautizado por el Espíritu del Dios viviente. Amén. Entonces venimos a ser uno solo. Amén. No hay diferencia del uno al otro. La iglesia no hay diferencia de color ni nacionalidad. Es un solo cuerpo, una sola familia. Familia de Dios, la familia de Cristo. Versículo 14 dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así como el cuerpo natural, que tiene muchos miembros, como le dije antes, así mismo el cuerpo de Cristo. Somos muchos y tenemos diferentes funciones en el cuerpo de Cristo, así como nuestros miembros, nuestro cuerpo tienen diferentes funciones y todos son importantes. Necesito mi mano, necesito mis pies, necesito mis oídos. ¿Sí? Cada persona en el cuerpo de Cristo es necesaria para las funciones del cuerpo y para lo que Dios nos ha creado. Amén. Versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Recordemos que Cristo está hablando aquí de la iglesia, de su cuerpo, ¿cierto? Esta es la palabra de Dios. Amén. Y aunque escuchamos que dice del cuerpo, sabemos que está hablando de la iglesia. Amén. Versículo 17 dice: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Amén. Cada parte del cuerpo cumple su función.
Usted no está diciendo, si tú eres esto en la iglesia, no quieres hacer lo otro. Lo que el Señor te ha creado que sea en parte del cuerpo es importante para Él y tiene que ser importante para ti. No estés queriendo hacer otra cosa que el Señor ha querido que tú seas parte del cuerpo. La oreja no puede ser pie. La función de la oreja, el oído es para oír. ¿Okay? Y es importante, así como es importante mi lengua para hablar. Amén. Versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Sí? ¿Quién coloca en el cuerpo de Cristo los miembros? Dios, como Él quiere. Dios el que dice, yo quiero que sea esto y quiero que sea lo otro en mi cuerpo. Dios no, hombre, te puede decir, tú eres esto, tú eres lo otro. No, ni tú mismo puedes decir, yo como muchos se hacen llamar apóstoles, pastores, profetas, y Dios no ha dicho eso de ellos. Pero ellos se toman esa autoridad de decir, yo soy esto en el cuerpo. Otros digan que otro hombre digan que es que son en el cuerpo. No, es contrario a la palabra de Dios. El versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Ven? Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imaginen. Si todos fueran manos, ¿dónde estaría el resto? Imaginen un cuerpo que todo tenga todo en mano. Imaginen que cómo se veía de raro, ¿cierto? No cumpliría su función. Entonces el cuerpo de Cristo, cuando todo el mundo anda diciendo yo soy apóstol, yo soy profeta, lo que quieren ser, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer lo otro. Es lo que Dios quiera para tu vida en el cuerpo. Okay. Dios, no tú, no otra persona. Dios decide. Por ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Vemos el versículo 19. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si no sería un cuerpo. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función en el cuerpo para que sea cuerpo, para que sea un cuerpo normal. Versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, es uno solo. Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco en la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Bien. Cada parte, cada miembro es importante en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Lo que tú crees que no necesitas es lo que más necesitas. ¿Qué parte de tu cuerpo natural tú no necesitas? ¿Cierto que las necesitas todas? Lo mismo en el cuerpo de Cristo, hasta el miembro del cuerpo de Cristo en la iglesia, que las personas piensan que no tiene importancia, es necesario en la iglesia. Por eso estás contento con lo que el Señor, donde la parte del cuerpo que el Señor quiere que tú seas en la iglesia, en su cuerpo. ¿Okay? Porque Dios te ha dicho, Dios te ha colocado en ese lugar. Cuando estoy hablando, no estoy hablando de determinada congregación, no que te determinada parte del cuerpo. Si Dios te dice, yo quiero que sea esto en mi cuerpo, apóstol, profeta, maestro, eso es lo que tú tienes que estar contento con eso. No es decir, no, yo quiero ser lo otro. No. Versículo 22, no, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 23. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros menos decorosos se tratan con más decoro. Recuerden, todo está hablando del cuerpo de Cristo, aunque la analogía con el cuerpo natural, pero está hablando del cuerpo de Cristo. También, por eso ninguna persona en el cuerpo de Cristo se puede mirar
o lo podemos mirar como algo que no tiene valor por su parte en el cuerpo, o ver a otro más importante que otro. No así en el cuerpo de Cristo. Recuerdo cuando vinieron los discípulos de Jesús hablando de que quién iba a ser el mayor. Jesús dijo, no así en el cuerpo de Cristo. En el mundo es así, pero mi cuerpo no es así. Todos son importantes. Antes que se cree mayor, tiene que servir. Tiene que humillarse y servir al que... Si tú te crees que eres mucho, tienes que servir antes. Si el título en la iglesia no te hace mayor o mejor que el otro hermano, no es así en el cuerpo de Cristo. En el mundo es así. La gente te mira y te categoriza según el título que tengas. No en el cuerpo de Cristo. Entonces, las personas traen esa mentalidad del mundo y la quieren aplicar en el cuerpo de Cristo. Oh, yo soy más que tú porque tengo este título. No en el cuerpo de Cristo. Así no lo enseñó Dios, ni agrada a Dios cuando la iglesia se comporta de esa manera. Versículo 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Que Dios el que coloca a persona en el cuerpo, Dios, escucha, Dios. Versículo 25, para que no haya desvanencia en el cuerpo, o sea, que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Pero eso no lo vemos en una parte de la iglesia, cada uno por su lado, cada uno solo se preocupa por lo que les beneficia a ellos y no a los demás. Y muchos líderes son lo que hacen, muchos pastores son lo que hacen, creen que las personas están ahí para ellos beneficiarse de ellos. Es contrario a la voluntad de Dios. Versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Imagínate que tú te golpeas un dedo, todo el cuerpo sufre porque ese dedo se golpeó. Y eso es lo que nos quiere decir, si un hermano está sufriendo, un hermano, tenemos que sentir su dolor, sentir su pena. Y si uno recibe honra, que está feliz porque recibe honra. Gloria a Dios que el Señor está promocionando a este hermano, a esta hermana. Oh, me gozo contigo, hermana, pero no vemos eso. Vemos envidia, celo. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Sí, yo lo he visto en la iglesia. Personas envidiosas. Cuando ves que Dios está diciendo al hermano lo llenan de envidias. Pero es contrario a Dios, a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para su cuerpo. Dios no quiere un cuerpo dividido. ¿Bien? Hay que gozarse con el hermano cuando el Señor está bendiciendo, con el hermano, la hermana que el Señor está bendiciendo, o el hermano o la hermana que el Señor está usando grandemente. Hay que gozarse. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Amén. Aleluya. Ustedes, nosotros somos el cuerpo de Cristo, aunque somos un miembro en particular, cada uno somos un individuo, pero juntos hacemos el cuerpo. Amén, el cuerpo de Cristo. Y todos lo necesitamos. Amén. Aleluya. Estoy hablando de la verdadera iglesia de Cristo, ¿okay? Que es una sola. Cristo tiene un solo cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Sigamos al versículo 28. Escuchen muy atentamente.
Y si a unos puso Dios y a unos puso Dios en la iglesia, ¿quién lo puso en la iglesia? Dios. Vamos a escuchar esto. Y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Eso no, porque dice primeramente en apóstoles. No quiere decir que ellos son mejor que el otro hermano. Porque vamos a leer más tarde en Efesios 4, que allá no dice ni primero, ni segundo, ni tercero, sino que dice unos. ¿Ok? Para que hay muchos que han criado, por eso se ponen títulos, ellos mismos se ponen títulos, yo soy apóstol. Porque ellos creen que si se llaman apóstol, son superiores a los hermanos. No. Y por eso se andan colocando títulos, se compran títulos. Okay. Y voy a decir otra cosa, ir a un seminario no te hace ministro. Okay. No te hace apóstol, no te hace pastor, no te hace evangelista. Que compré un título tampoco eso te hace lo que tú has comprado. Como dicen por ahí, el hábito no hace en el monte. Okay. Ir a una universidad cristiana y graduarte de esto lo te hace. Es decir, Señor te ha llamado, eso es lo que te hace, lo que eres. Okay. Dios es el que hace el llamado. Quizás, claro. Si Dios no te ha llamado a ser apóstol, tú no eres apóstol. Si Dios no te ha llamado a que seas pastor, tú no eres pastor. Así te pastoreando, no lo eres. El título, el llamado lo hace Dios. Los llamados y los dones son sin arrepentimiento y lo hace Dios. ¿Okay? Dios que lo hace. Y aquí está escrito. Dice, y uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, y luego, ¿sí? Y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos, procura pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Y esto, si seguimos leyendo, el camino más excelente sabemos que es el camino del amor. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, amigos, Dios es el que hace el llamado. Dios es el que coloca a los miembros en la iglesia. Dios es el que dice, tú eres apóstol, tú eres profeta, tú eres maestro, tú eres evangelista. ¿Okay? Y la diferencia de Efesios 4, aquí en 1 Corintios capítulo 12, nombra otros categorías que son importantes en la iglesia. Dice, habla de administración. ¿Okay? Administración es importante que la iglesia tenga administradores. Recuerda cuando los apóstoles empezó la iglesia y muchos, las viudas estaban quejándose porque no le están ayudando. Los apóstoles se reunieron para orar, para escoger hombres que hicieran esa parte, para ellos dedicarse a la oración y a la predica de la palabra, ¿se acuerdan? Entonces, esas personas que ellos eligieron estaban llenos del Espíritu Santo y era para servir a las viudas, ¿cierto? Pero eso no significa que la labor de ellos fuera menos importante que la de los apóstoles. Okay. Y podemos ver que uno de esos hombres, el Señor lo usó grandemente en milagros también. Entonces no era menos que los apóstoles. Eran parte del cuerpo y eran necesarios en el cuerpo. Así tú, en la iglesia, tú eres una mujer o eres una maestra de la iglesia de niños, eres importante. Y el Señor te puede usar para milagros, para usar prodigios a través de ti, porque eres parte de su cuerpo. Amén. Y eres importante para el cuerpo.
Okay. Entonces no te sientas menos que nadie ni más que nadie, dependiendo del llamado que Dios te ha dado. Vamos, como le digo, vamos a ir a Efesios 4. Entonces vimos que aquí nos dicen en 1 Corintios 12 que Dios y aún nos puso Dios en la iglesia. Amén. Nos dice lo que nosotros llamamos el ministerio, los 5 ministerios, pero aquí hablan de más. Pero ahora vamos a ver qué es Cristo. Dice que Cristo dio dones a la iglesia. Amén. Vamos, y esto lo vemos en Efesios 4. Lo hemos visto muchas veces. Vamos a vernos ahorita mismo aquí. Efesios 4. Aleluya. Comencemos. En Efesios 4:10. El que ascendió, el que descendió, hablando de Jesús, estamos en Efesios 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hablando de Jesús, porque Jesús descendió y después ascendió, o sea, resucitó. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y él mismo constituyó a unos. Él mismo. Amén. Aleluya. Si se da un poquito atrás, aquí en Efesios 4 dice que dio dones a la iglesia. De estos son los dones a la iglesia. Ok. Aleluya. Entonces en Corintios, 1 Corintios 12, nos dicen que Dios, y puso Dios en la iglesia. Amén. Nos dice que puso Dios, primeramente apóstoles, hablando, profetas. Pero acá en Efesios 4, nos dice, y él mismo constituyó, hablando de Jesús, lo mismo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué se dio esos dones? Amén. Entonces, ¿para qué serían esos dones, hermanos? Aquí no nos va a explicar, porque el Señor siempre nos explica todo, nunca nos deja en la oscuridad. Amén. Y sabemos que con los dones, el Señor nos da gracia y nos da la medida de fe para que ejerzamos esos dones o nuestro llamado. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, porque, voy a leerle eso un momento. Efesios 4:7 dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del don de Cristo. Entonces, con el don se da la gracia para ejercer ese don. Se da la medida de la fe, se da el don, se da la gracia para ejercer ese don, ese llamado. ¿Ok? Entonces, el Señor lo equipa a nosotros bien. Cuando Él llama, Él equipa. O prepara. ¿Ok? Usted lo puede decir, yo no puedo hacerlo. No podemos decir eso porque Dios nos equipa, Él nos ayuda. Cuando nos llama, nos da la gracia y nos da la medida de fe para ejercer ese llamado, ese don. Amén. Aleluya. Volvemos al versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aleluya. Entonces, como le decía antes, nadie puede decir yo soy maestro, yo soy profeta, si Dios, si Cristo no te ha llamado a eso. Amén. Y si Él te ha llamado, gloria a Dios, Él te da la gracia y la medida de la fe para que cumpla tu ministerio. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces sigamos leyendo. Versículo 12. Ya sabemos que Dios, Cristo, el que da los dones, el que da el regalo a la iglesia, el que llama. Con eso da la gracia y la medida de la fe. Versículo 12.
Dice, ¿para qué, no, ¿para qué da estos dones Dios o Cristo a la iglesia? Amén. O estos llamados o estos ministerios. Amén. Gloria a Dios. A su cuerpo. Amén. Aleluya. Porque somos un cuerpo, pero tiene muchos miembros. Amén. Entonces, ¿para qué se da esto? ¿Para que se adornen? ¿Para que diga, oh, yo soy el grandioso apóstol o profeta? O adórenme a mí porque yo soy el super profeta, el super apóstol, el super maestro. No, no es para eso. Me recuerda que ya lo dijo la palabra de Dios, que somos un cuerpo, que somos uno, que ahí no hay categoría, amén, ni jerarquía. En el cuerpo de Cristo no hay categoría ni jerarquía. Amén. Aleluya. Versículo 2 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Todo es un orden. Es un orden. Amén. Hay un orden, pero no jerarquía ni categoría. ¿Okay? Entonces, perfeccionar. Entonces, se los da, o se ha llamado estas personas, se han llamado algunas personas, como nos dice que son algunos, el mismo. Amén, Jesús, el mismo puso a unos, ok, a unos, en Corintios 12, ya Corintios dice, primero apóstol, segundo profeta, pero acá lo dice unos, ok, lo mismo, amén. ¿Para qué? Dice, para al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta perfeccionar es equipar, ok, es equipar. Perfeccionar es equipar. ¿Okay? ¿A quién? A todos los santos, a todos los cristianos, todos los creyentes. Amén. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Porque todos tenemos un ministerio. Así ¿cuál es tu ministerio? Tú tienes que tener un ministerio. Pregúntale a Dios y cumple ese ministerio. Y de pronto tu ministerio no es que sea un apóstol o que sea un profeta o que sea un evangelista o un maestro. Pero tu ministerio de pronto es otro que ayude a otras personas. Okay. Porque recuerda, todos no son apóstoles, todos no son profetas, todos no son evangelistas, todos no son maestros. Oigan, entonces, ¿qué sería el cuerpo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, para presionar, entonces, cuando estos 5 dones, que ya lo leímos en Corintios, lo hemos leído, lo estamos leyendo aquí en Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Okay? Entonces, eso se han dado ¿para qué? Para a fin de perfeccionar o equipar a los santos o a la iglesia para la obra del ministerio. ¿Okay? Prepararlo en la sana doctrina. ¿Okay? Guiarlos. Amén. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificación? Es formar. Amén. Mantenerlo junto, el cuerpo de Cristo, como un edificio que es bien junto, bien formado. ¿Amén? ¿Cómo se hace eso? Enseñándole la sana doctrina, en la doctrina de Cristo. Amén. Aleluya. Versículo 13. Versículo 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, la importancia de estos ministerios para ayudarle a la iglesia a caminar en una sola fe, en una sola doctrina, y que conozcan al Hijo de Dios, Jesucristo, de una manera personal. Todo, por eso el pastor, el evangelista, el profeta, esos ministerios tienen que ayudar, el apóstol, de que todos los cristianos lleguen a un conocimiento personal de Cristo. ¿Okay? Y que sirvan a Dios, que sirvan a Cristo, que ayuden a propagar el evangelio, establecer el reino de Dios y expandirlo. ¿Cómo se hace eso? Enseñando la palabra de Dios, enseñando la sana doctrina. Amén. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, para un perfecto quiere decir maduro, establecido en la verdad. Amén. A la medida de estatura de la plenitud de Cristo. O sea,
¿Cuál es nuestro estándar? Cristo, ¿sí? Nuestro estándar no el pastor, no el profeta, no, Cristo es nuestro estándar. Y lo que tiene que hacer el profeta, el evangelista, el pastor, el apóstol, es llevarla a los santos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a que lleguen a esa estatura, enseñándoles la sana doctrina, llevándolos que crezcan, para que estén maduros, para que vayan creciendo al estándar de Cristo. Amén. Que todos los días vayan creciendo, todos los días. Okay. Que hoy sea mejor que ayer, que tenga más conocimiento de Cristo hoy que ayer, que sea más conformado a la imagen de Hijo de Dios hoy más que ayer, porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial, Dios que nos creó para que seamos formados a la imagen de su Hijo. Okay. Y Él aquí nos habla. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí ve? Al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Aquí no hay ninguna equivocación, porque está bien claro. Está bien claro. Está bien claro. Hacemos a Romanos 12. Cuando, si el Señor te ha llamado a un ministerio, te ha dado uno de estos dones que hablamos, no es para que tú creas que eres mejor que los demás hermanos o que te haga una categoría más alta que el resto de la iglesia, no es así. Ya se explicó ahí, ya lo estudiamos. Para ayudar a la iglesia, a los santos, a que se perfeccionen, a equiparlo, para que vengan al conocimiento del Hijo de Dios y que crezcan, que sean transformados a la imagen de Jesús día tras día y que cumplan su ministerio. Amén. Romanos 12. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 3 dice aquí en Romanos 12. Digo pues por la gracia que me es dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto, ¿sí?, concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. ¿Se acuerda que le hablé de la medida de fe? La medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, el Señor le da una medida de fe. Tú puedes crecer en fe, pero el Señor le da toda una medida de fe, pero podemos crecer en fe. A medida que vamos conociendo a Dios, conociendo su palabra, conociendo a Cristo, vamos creciendo en fe. Amén. Vamos madurando, podemos decir eso. Estamos siendo equipados. Amén. Aleluya. Sabemos que esto nos da una medida de fe, pero podemos crecer en esa medida de fe. Versículo 4, también Romanos 12, versículo 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Sí? Vemos al cuerpo y que todos los miembros del cuerpo no tienen la misma función. ¿Sí? Cada uno tenemos nuestra función en el cuerpo, pero esa función es importante. Pero no podemos creerlo más que nadie por la función que tengamos en el cuerpo. ¿Okay? No somos más que nuestro hermano. Okay. Si te creen más alto que el hermano, tienes que servir, como dijo Jesús. Todos no tenemos la misma función, pero la función que tengamos en el cuerpo de Cristo no lo hace mejor o mayor o menor que otro hermano. No. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, somos parte del cuerpo, somos uno.
nos necesitamos unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que no es dada, recuerda, con el don, con el llamado, el Señor también le da su gracia para ejercitar esos dones o ese llamado o ese ministerio. Amén. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que no es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de fe. Amén. Sabemos que ya leímos en Corintias y en Corintios y en Efesios que el Señor llamó a unos profetas, a unos. Pero, aunque es otra lección, pero no confundamos el llamado de profeta con el don de profecía. ¿Okay? Cuando el Espíritu Santo se puede mover a través de cualquier creyente en profetizar, sin ser profeta. Pero el llamado de profeta es uno. ¿Okay? Que el espíritu de profecía. El espíritu de profecía puede venir en cualquier creyente. ¿Okay? Según como el Espíritu de Dios quiera. Si quiere usarte a ti, aunque tú no seas profeta, el Espíritu de Dios puede profetizar a través de ti. Pero eso no te constituye en un profeta. ¿Okay? Profeta es el que el Señor ha llamado profeta. ¿Okay? Versículo 7. Voy a leer 6 de nuevo. Es importante repetir a veces las cosas que a la gente se le quede en la mente, corazón. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe. Hay que tener fe. Recuerdo, cada uno el Señor nos dio una medida de fe. Amén. Aleluya. Versículo 7. O si del servicio en servir. ¿Okay? Recuerda, hay administradores, hay unos que son llamados a servir. Todos somos servidores, pero hay unos que no se han llamado, no están en estas 5 categorías: apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. No están en esas 5 categorías. Pero el Señor ha llamado a otro servicio como administrador. O hay unos que no son mujeres, ni están mujeres en la iglesia. Pero eso no te hace menor que el profeta o que el apóstol. Dice, o si del servicio en servir, el que enseña, la enseñanza. ¿Okay? Si está enseñando a enseñar, enseña. El 8, versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay que hacer lo que tú estás diciendo, es que todo, cualquiera que sea el llamado nosotros, cualquiera que sea nuestra parte en el cuerpo de Cristo, cualquiera sea en el lugar que Cristo o que el Padre nos ha colocado en la iglesia, tenemos que hacerlo con alegría, con gozo, porque es ante el Señor. Y recuerda, es para servirle a los santos, a la iglesia, no para que nos adornemos y nos creamos porque que somos muchos, porque ya lo he visto, ay, que yo soy el líder, que el líder, el ministro, y con un orgullo y creyendo que son superiores a los demás hermanos. No, los llamados en la iglesia, los dones en la iglesia, los ministerios en la iglesia no son de superioridad ni de jerarquía. Ya lo leímos en Efesios, para servir, para ayudar a los santos, para equipar a los santos, para la maduración de los santos, para que cumplan su ministerio, para que lleguen al conocimiento de Cristo. ¿Ok? Está claro. Si vemos esas actividades de orgullo y creerse que son más que los demás, no están en el Espíritu, están fuera de la voluntad de Dios, y eso no lo podemos aceptar en la iglesia. La iglesia de Cristo ha aceptado muchas cosas que es contrario a Dios. ¿Okay? Eso no podemos seguir aceptando en la iglesia porque está fuera de orden. O sea, si eso está sucediendo en la iglesia, en una congregación, el Espíritu de Dios no se está moviendo. Esas personas no están en el Espíritu, están en la carne. Como el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Corintia. Porque la iglesia de Corintia se estaba moviendo en todos los dones. Se movían. Pero había mucho orgullo, había contienda, había de todo.
Y Pablo le dijo, ustedes son unos bebés, no le digo ni niños, unos bebés. Están en contienda. Usted le digo, ustedes no están en el espíritu, no que están en las carnes, ustedes son unos carnales. ¿Sí? Se creían espirituales por lo que eran unos carnales. Las cosas que se hacían en esa iglesia eran unas cosas, mejor dicho, había un desorden. Y muchas congregaciones que dicen que están en el espíritu, hay más desorden. Ellos no están en ningún espíritu. Si están en el espíritu, no en el espíritu de Dios. No se están moviendo por el Espíritu Santo, sino por la carne o por el espíritu del diablo. Eso lo podemos aceptar en la iglesia. Es de la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Efesios 1. Gloria a Dios. Hablando de Cristo aquí. Entonces, en el versículo 19 dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos? Su iglesia, el cuerpo, nosotros lo que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, la fuerza de Dios, el poder de Dios operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23, la iglesia, ¿sí? Cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Versículo 23, la cual es su cuerpo, ¿sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, aquí vemos, Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es la plenitud de Cristo, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Quién estamos aquí en la tierra? Nosotros, los creyentes, su cuerpo, sus santos. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre, para establecer el reino de Dios. Amén. Expandir el reino de Dios, hacer su voluntad, para representar a Cristo aquí en la tierra, no para andar en desorden, no para andar en orgullo, nada de eso, sino para someternos al reinado de Cristo en nuestra vida, amén, como su cuerpo, amén, y hacer su voluntad aquí en la tierra, como cuerpo de Cristo, amén. Tú eres el cuerpo de Cristo. Yo soy el cuerpo de Cristo. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Tú eres el miembro de Cristo. Y los miembros hacen la parte que tienen que hacer en su cuerpo. Amén. No cada uno haciendo lo que le da gana. Aleluya. Entonces, hermanos y hermanas, aquí estamos para representar a Cristo. No para representarnos nosotros mismos. No para andar haciendo nuestras propias cosas. No está para andar lleno de vanidad, no para estar enamorado del sistema de este mundo, y no para hacer la voluntad del Padre. Amén. Y eso es a través de nosotros. Cristo hace la voluntad de su Padre, ahora aquí en la tierra. Así como Él la hizo cuando caminó aquí en la tierra. Amén. Entonces ahora la hace a través de su cuerpo, la iglesia, que somos nosotros. Él hace la voluntad del Padre. Amén. Gloria a Dios.